Durante una cena en un restaurante, el millonario quedó paralizado al ver que la mesera era idéntica a su esposa fallecida hace 20 años. Antonio Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras observaba la lluvia que azotaba las calles históricas de Cuernavaca a través de las ventanas del Palazzo, el restaurante más refinado de la ciudad serrana. Las gotas de agua escurrían por el vidrio, formando dibujos que recordaban las lágrimas que él había derramado tantas veces a lo largo de los últimos 20 años, desde que Sofía, su esposa, había desaparecido misteriosamente. El salón del restaurante estaba parcialmente vacío aquella noche de martes. Las luces ámbar se reflejaban en los cristales de las copas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta del exterior. Antonio frecuentaba el lugar desde hacía años, siempre eligiendo la misma mesa discreta en la esquina, cerca de la chimenea de piedra. Allí podía perderse en sus recuerdos sin ser molestado. A los 55 años, Antonio había construido un imperio en el ramo de la tecnología, pero su fortuna no llenaba el vacío dejado por Sofía. Ella se había marchado sin dejar rastro durante un viaje de trabajo, embarazada de 5 meses. Las búsquedas fueron intensas, pero nunca encontraron respuestas concretas sobre su paradero. El misterio permanecía, así como el dolor de la ausencia. Mientras hojeaba distraídamente el menú de cuero, algo captó su atención. Una joven mesera atravesaba el salón con una elegancia natural que lo hizo congelarse. Su corazón se aceleró, y por un momento pensó estar teniendo una alucinación. El parecido era impresionante, los mismos ojos color miel, la sonrisa delicada, hasta la manera peculiar de caminar, como si flotara sobre el piso de mármol. Con las manos temblorosas, Antonio dejó que el menú se deslizara sobre la mesa. El sonido llamó la atención de Pedro, el maître que lo conocía desde hacía años. ¿Está todo bien, señor Mendoza?, preguntó, acercándose con preocupación. Antonio apenas pudo balbucear una respuesta, sus ojos fijos en la joven que ahora atendía una mesa cercana. ¿Quién es aquella mesera?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Pedro siguió su mirada y sonrió. Lucía. Comenzó hace algunos meses. Excelente empleada, muy dedicada. Vino de la Ciudad de México en busca de una vida mejor. La información provocó una ola de emociones en Antonio. Lucía, el nombre que él y Sofía habían elegido para su hija aún no nacida. ¿Sería posible? La edad aparente de la joven, el parecido impresionante con Sofía, su corazón latía desacompasado mientras miles de posibilidades atravesaban su mente. Reuniendo coraje, Antonio le pidió a Pedro que la llamara a su mesa. Mientras esperaba, sus manos inquietas jugaban con el anillo de matrimonio que nunca se había quitado. Lucía se acercó con una sonrisa educada, sin hacer idea del torbellino que su simple presencia provocaba. «Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó ella, y su voz tenía la misma dulzura que Antonio recordaba en Sofía. Él necesitó algunos segundos para recuperar la compostura antes de responder. «Por favor, siéntate un momento», invitó, indicando la silla frente a él. Ante la mirada vacilante de ella, añadió: «Prometo que no tomaré mucho de tu tiempo». Lucía lanzó una mirada a Pedro, quien asintió discretamente. Ella se sentó, acomodando el delantal del uniforme con gestos delicados que eran como flashbacks vivos de Sofía. Durante la conversación que siguió, Antonio descubrió que Lucía había crecido en un orfanato en la Ciudad de México. Nunca había conocido a sus padres biológicos y, a los 18 años, había decidido buscar su propio camino. Había elegido Cuernavaca por casualidad, encantada por la ciudad durante un viaje de fin de semana. Cada palabra de ella era como una pieza de rompecabezas encajando. Antonio escuchaba atentamente, controlando las ganas de revelar sus sospechas. No podía asustarla con conclusiones precipitadas, pero su instinto gritaba que aquel encuentro no era coincidencia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Al final de la conversación, Antonio hizo una propuesta que sorprendió a ambos. Le ofreció a Lucía un empleo como su asistente personal.
El salario sería 3 veces mayor que el actual, con todos los beneficios posibles. Ante la mirada desconfiada de ella, explicó que necesitaba a alguien joven y dedicada para ayudarlo a modernizar algunos aspectos de su empresa. Lucía dudó, su expresión dividida entre la desconfianza natural y la tentación de la oportunidad. ¿Por qué yo? Apenas me conoce, cuestionó demostrando una sagacidad que también recordaba a Sofía. Antonio sonrió, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces necesitamos confiar en nuestra intuición. Me inspiras confianza, Lucía. Y prometo que no te arrepentirás si aceptas. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del palazzo una historia comenzaba a desarrollarse, una historia sobre el destino, segundas oportunidades y secretos enterrados hace mucho que finalmente saldrían a la luz. Lucía prometió pensar en la propuesta, sin imaginar que aquella conversación cambiaría su vida para siempre. Mientras la observaba alejarse para atender otras mesas, Antonio ya planeaba sus próximos pasos. Necesitaba estar seguro de sus sospechas, pero debía actuar con cautela. Si Lucía era realmente su hija, esta vez no permitiría que el destino la alejara nuevamente. Una semana después del encuentro en el palazzo, Lucía atravesaba el imponente vestíbulo del edificio Mendoza, en el centro empresarial de Cuernavaca. El edificio de vidrio y acero reflejaba la luz del sol de la mañana, creando un espectáculo de colores que contrastaba con el nerviosismo que ella sentía. Después de mucho reflexionar, había decidido aceptar la propuesta de Antonio, aunque una parte de ella aún cuestionaba la extraña coincidencia de aquella oportunidad. El tacón de sus zapatos nuevos resonaba en el piso de mármol mientras se dirigía hacia la recepción. Había invertido parte de sus ahorros en un guardarropa más apropiado para el nuevo ambiente de trabajo. Una recepcionista elegante, que se presentó como Sandra, la condujo al elevador ejecutivo. El señor Mendoza la espera en el piso 20, informó Sandra con una sonrisa profesional. Él rara vez contrata personas directamente. ¿Sabe? Usted debe ser realmente especial. Aquellas palabras solo aumentaron la inquietud de Lucía. Durante el ascenso, su reflejo en el espejo del elevador revelaba a una joven de 20 años tratando de parecer mayor y más experimentada de lo que realmente era. Su largo cabello castaño estaba recogido en un moño discreto, y el traje azul marino había sido una elección segura para el primer día. Las puertas se abrieron directamente en la oficina de Antonio, un ambiente sofisticado con vista panorámica a la sierra. Él estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje, pero se giró al oír su llegada. Su sonrisa era cálida y, por alguna razón inexplicable, familiar. «Bienvenida, Lucía», dijo él, haciendo un gesto para que se sentara en uno de los sillones de cuero. «Espero que te sientas cómoda aquí». Durante las horas siguientes, Antonio le presentó sus nuevas atribuciones. Lucía sería responsable de organizar su agenda, participar en reuniones importantes y ayudar en la gestión de proyectos sociales de la empresa. El trabajo era desafiante, pero ella siempre había sido una persona determinada. «Hay algo especial que quiero mostrarte», dijo Antonio, llevándola hasta una puerta lateral de su oficina. Al abrirla, reveló una sala más pequeña, pero igualmente elegante. «Este será tu espacio». La sala tenía un escritorio de caoba, computadora de última generación y, para sorpresa de Lucía, un pequeño jardín vertical con orquídeas. «Las orquídeas eran las flores preferidas de mi esposa», comentó Antonio, su voz suave cargada de nostalgia. «Ella siempre decía que eran como las personas, necesitan cuidado y paciencia para florecer». Lucía sintió algo extraño al oír aquello, como si un recuerdo distante intentara emerger. «Son hermosas», murmuró acercándose a las flores. «Siempre tuve una conexión especial con las orquídeas, incluso en el orfanato lograba hacerlas florecer cuando nadie más podía». Antonio la observó atentamente, notando cómo ella inconscientemente tocaba una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja, exactamente igual a la que Sofía tenía. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. Necesitaba ser paciente. Al igual que con las orquídeas, a lo largo del día, Antonio compartió más historias sobre la empresa
y sobre su vida. Habló sobre cómo comenzó desde cero, sobre sus proyectos futuros, pero siempre que mencionaba a Sofía, percibía cómo Lucía demostraba un interés especial, casi involuntario. Durante el almuerzo, que compartieron en la propia oficina, Lucía comenzó a soltarse más. Contó sobre su infancia en el orfanato, las dificultades y sueños. Siempre imaginé cómo serían mis padres, confesó ella, jugando con la comida en el plato. Los otros niños creaban historias fantásticas sobre sus familias, pero yo siempre sentí que la verdad sobre la mía estaba en algún lugar, esperando ser descubierta. Antonio tragó saliva, controlando las ganas de revelar sus sospechas. En lugar de eso, preguntó sobre los documentos del orfanato, si ella tenía acceso a alguna información sobre su origen, solo lo básico. Respondió ella. Me dejaron allí con apenas unos meses de vida, envuelta en una manta azul con las iniciales S.M. bordadas. Siempre me pregunté qué significaban. Sofía Mendoza. Las iniciales golpearon a Antonio como un rayo. Aquella manta había sido un regalo que él le dio a Sofía cuando descubrieron el embarazo. Pero necesitaba más pruebas antes de compartir sus sospechas. Al final del día, Lucía estaba más relajada y confiada. Antonio la observó organizando su nueva mesa, acomodando cada objeto con el mismo perfeccionismo que caracterizaba a Sofía. Era como ver el pasado y el presente fundiéndose ante sus ojos. Mañana comenzaremos con los proyectos principales, dijo él, preparándose para terminar la jornada. Hay mucho trabajo por delante, pero algo me dice que formamos un buen equipo. Lucía sonrió, aquella sonrisa que era como un espejo del pasado. Gracias por la oportunidad, señor Mendoza. Prometo no decepcionarlo. Mientras la veía partir, Antonio hizo una llamada. Necesito tu ayuda para una investigación discreta, le dijo a su abogado de confianza. Es sobre el orfanato Santa Clara, en la Ciudad de México. Necesito todos los registros de ingreso de bebés entre enero y diciembre de 2003. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Antonio sabía que cada día, al lado de Lucía, traería nuevos descubrimientos. El destino le había dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. El otoño pintaba las calles de Cuernavaca con tonos dorados, mientras Lucía completaba su primer mes en la empresa. La adaptación había sido sorprendentemente natural, como si aquel lugar siempre hubiera sido su destino. La joven organizaba algunos documentos en su oficina cuando encontró una antigua fotografía que se había caído de una carpeta. En la imagen amarillenta por el tiempo, una mujer joven y elegante sonreía a la cámara, sentada en un banco de jardín rodeado de orquídeas. Había algo hipnotizante en aquella sonrisa, algo terriblemente familiar. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando volteó la foto y leyó la inscripción. Sofía, Jardín de las Orquídeas, 2003. Veo que encontraste una de mis fotos preferidas. La voz de Antonio la sobresaltó. Él estaba parado en la puerta, observándola con una expresión enigmática. Esta es Sofía, mi esposa. La foto fue tomada algunos meses antes de su desaparición. Lucía no podía apartar los ojos de la fotografía. Era muy hermosa, murmuró, sintiendo una inexplicable conexión con la imagen. ¿Y estas orquídeas son las mismas especies que tenemos aquí en la oficina? Antonio se acercó, sus ojos brillando con emoción contenida. Sí, ella creó este jardín. Sofía tenía un don especial con las orquídeas, al igual que tú. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Sabes, Lucía, a veces el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas. En ese momento, fueron interrumpidos por Sandra, que entró apresurada con un sobre en las manos. Señor Os Mendoza, llegaron los documentos que usted solicitó. Antonio tomó el sobre, agradeciendo con un gesto. Durante el resto de la tarde, Lucía no pudo concentrarse totalmente en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a la fotografía de Sofía. Había algo en sus ojos, en la forma en que sonreía, que despertaba sensaciones extrañas, como recuerdos sumergidos tratando de salir a la superficie. Al final de la jornada, Antonio la llamó para una conversación en su oficina. El sol se ponía,
tiñendo el cielo de rosa y naranja, creando una atmósfera casi mágica a través de las ventanas panorámicas. «Lucía», comenzó él, su voz más suave de lo normal. «Me gustaría contarte una historia. Es sobre Sofía, sobre lo que realmente sucedió hace 20 años». Él narró cómo conoció a Sofía en la Facultad de Administración, el feliz matrimonio que tuvieron, los sueños que compartían. Habló sobre el embarazo tan deseado y los planes para el futuro, pero también mencionó las tensiones familiares, especialmente con Eduardo, el hermano de Sofía, que nunca aprobó el matrimonio. «Sofía estaba embarazada de 5 meses cuando desapareció», continuó Antonio, su voz quebrada por la emoción. Era un viaje de negocios aparentemente común, pero nunca regresó. Las investigaciones no llevaron a ningún lado, como si ella simplemente se hubiera esfumado en el aire. Lucía escuchaba atentamente, sintiendo su corazón latir cada vez más fuerte. Algo en aquella historia resonaba profundamente en su ser, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que ella llevaba dentro sin saberlo. «Señor Mendoza», interrumpió ella, vacilante, «¿por qué me está contando todo esto?» Antonio se levantó, tomando el sobre que Sandra había traído antes. «Porque encontré algo en los registros del orfanato donde creciste». Sacó algunos documentos del sobre. En diciembre de 2003, una bebé fue dejada allí, envuelta en una manta con las iniciales SM. La fecha coincide exactamente con el periodo en que mi hija debería haber nacido. El aire pareció volverse más denso en la oficina. Lucía sintió que sus manos temblaban mientras tomaba los documentos que Antonio le extendía. Entre ellos, había una foto de la manta azul que ella siempre había guardado como único recuerdo de su origen. «Hay más», continuó Antonio, su voz ahora casi un susurro. «Encontré esto entre las pertenencias de Sofía». Mostró una carta antigua. «Amarillenta». Es una carta que ella escribió días antes de desaparecer, expresando preocupación por algunas actitudes sospechosas de su hermano Eduardo. Lucía leía los documentos en silencio, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Las coincidencias eran muchas, las fechas, las iniciales, su inexplicable conexión con las orquídeas, el parecido físico con Sofía que todos en la oficina ya habían comentado. «¿Usted cree que yo...?» Ella no pudo completar la frase, su voz fallando por la emoción. Antonio se acercó, sus ojos también húmedos. «Creo que eres mi hija, Lucía, la hija que pensé haber perdido hace 20 años, pero necesito que sepas que no estoy buscando solo confirmar una sospecha. Estoy tratando de entender un misterio que cambió muchas vidas». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido distante de la ciudad y por el latir acelerado de 2 corazones que, tal vez, siempre estuvieron destinados a reencontrarse. La verdad comenzaba a emerger, pero aún había mucho por descubrir, y no todas las revelaciones serían fáciles de aceptar. La mañana siguiente amaneció nublada, reflejando el torbellino de emociones que agitaba los pensamientos de Lucía. Ella había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de la conversación con Antonio, examinando repetidamente la foto de Sofía que él le había permitido llevar a casa. En su pequeño departamento rentado, Lucía abrió la caja antigua donde guardaba sus pocas pertenencias del orfanato. La manta azul, con las iniciales SM, ahora descolorida por el tiempo, parecía contar una historia diferente a la luz de las recientes revelaciones. Sus dedos trazaron las letras bordadas mientras fragmentos de recuerdos de su infancia surgían en su mente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Antonio, su voz transmitiendo la misma mezcla de ansiedad y esperanza que ella sentía. «Lucía, sé que es mucho para procesar, pero me gustaría mostrarte algo importante. ¿Puedo pasar a recogerte en 1 hora?» Durante el trayecto en el lujoso auto, el silencio entre ellos era cómodo, como si ya compartieran una conexión más allá de las palabras. Antonio conducía por las calles sinuosas de Cuernavaca hasta llegar a una hermosa casa de estilo colonial, rodeada por un exuberante jardín. «Esta era la casa donde Sofía y yo vivíamos», explicó él, estacionando. «Mantuve todo como ella lo dejó, esperando que algún día, bueno,
que algún día pudiera compartir esto con nuestra hija. Al entrar, Lucía fue envuelta por una extraña sensación de familiaridad. El aroma suave de orquídeas llenaba el ambiente, proveniente de un jardín de invierno que ocupaba parte de la sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías que contaban la historia de amor de Antonio y Sofía. «Esta era la habitación que preparamos para ti», dijo Antonio, abriendo una puerta en el piso superior. La habitación, pintada en tonos suaves de verde, permanecía intacta. Una cuna antigua de madera trabajada ocupaba el centro, y en los estantes, libros infantiles y pequeños osos de peluche aguardaban a una bebé que nunca llegó a ocupar ese espacio. Lucía se acercó a una cómoda antigua, donde reposaba una caja de música. Al abrirla, una melodía suave llenó el ambiente. «Esta música», murmuró ella, sintiendo lágrimas en los ojos. «La conozco. Siempre la escuché en mis sueños, pero nunca supe de dónde venía». Antonio tuvo que apoyarse en la pared, visiblemente emocionado. «Sofía tocaba esta caja de música todas las noches, diciendo que tú ya reconocías la melodía dentro de ella». Hizo una pausa, recuperando el aliento. «Ella decía que sería nuestra canción especial». Mientras exploraban la casa, Antonio compartía historias sobre Sofía, su pasión por la literatura clásica, su talento para la pintura, su sueño de crear una fundación para ayudar a niños desamparados. Cada detalle revelado creaba un puente entre el pasado y el presente, llenando vacíos que Lucía había cargado toda su vida. En la biblioteca, Antonio abrió un álbum de fotografías. «Mira esto», dijo él, mostrando una foto de Sofía joven. «Tienes la misma marca de nacimiento que ella, detrás de la oreja izquierda». Lucía tocó instintivamente la pequeña marca en forma de media luna que siempre había considerado única. Las coincidencias se acumulaban, transformándose en evidencias cada vez más concretas. «Hay algo más que necesito mostrarte», dijo Antonio, dirigiéndose a una caja fuerte empotrada en la pared. De dentro de ella sacó un diario antiguo. Este era el diario de Sofía. Lo encontré recientemente, escondido entre algunos libros. Ella registró aquí sus sospechas sobre Eduardo y algunos documentos importantes de la empresa que él intentaba manipular. Hojeando el diario, Lucía descubrió una Sofía diferente de la imagen serena de las fotografías. Las páginas revelaban a una mujer preocupada, que presentía que algo estaba mal, pero intentaba proteger a su familia en crecimiento. En la última entrada, continuó Antonio, su voz tensa, Sofía menciona un encuentro con Eduardo en la Ciudad de México, donde pretendía confrontarlo sobre documentos que había descubierto. Fue la última vez que alguien la vio. Un trueno distante anunciaba una tormenta acercándose, creando una atmósfera aún más intensa en el ambiente. Lucía cerró el diario, sintiendo el peso de la historia que comenzaba a revelarse. «¿Qué pasó con Eduardo?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Asumió la vicepresidencia de la empresa después de la desaparición de Sofía», respondió Antonio, un brillo determinado en sus ojos. «Construyó una imagen de empresario respetable, pero siempre sentí que había algo oscuro en sus acciones. Ahora, contigo aquí, las piezas comienzan a encajar». La lluvia comenzó a caer afuera, sus gotas creando una cortina de agua en las ventanas de la biblioteca. Lucía observaba su reflejo en el vidrio, viendo por primera vez no solo sus propios rasgos, sino los de Sofía, los de Antonio. Una herencia genética que el tiempo no logró borrar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, volviéndose hacia Antonio. «Primero», respondió él, «necesitamos estar absolutamente seguros. Mañana mismo podemos hacer una prueba de ADN. Después necesitamos descubrir toda la verdad, no solo por nosotros, sino por Sofía». La tormenta aumentaba su intensidad, pero dentro de aquella biblioteca, padre e hija comenzaban a construir un puente sobre el abismo de 20 años que los había separado. Cada revelación era un paso hacia una verdad mayor, una verdad que podría finalmente traer justicia y sanación para heridas abiertas hace mucho tiempo. El laboratorio de análisis clínicos más prestigioso de Cuernavaca estaba prácticamente vacío aquella mañana de lunes.
Lucía y Antonio aguardaban los resultados de la prueba de ADN en una sala privada. El silencio entre ellos cargado de expectativa. Después de una semana que pareció interminable, el sobre sellado reposaba sobre la mesa de caoba. ¿Estás segura de que quieres abrirlo ahora?, preguntó Antonio, sus manos posadas sobre el sobre. Lucía asintió, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El resultado era inequívoco: 99.99% de probabilidad de paternidad. Aquel número transformaba sospechas en certezas, teorías en hechos. Lucía era, sin lugar a dudas, la hija de Antonio y Sofía Mendoza. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de ambos mientras absorbían la confirmación científica de algo que sus corazones ya sabían. Antonio extendió la mano sobre la mesa, sosteniendo la de Lucía con delicadeza. «Siempre supe que este día llegaría», dijo él, su voz entrecortada. «Desde la primera vez que te vi en el restaurante, algo dentro de mí te reconoció». De vuelta en la oficina, padre e hija comenzaron a planear sus próximos pasos. La verdad sobre el parentesco era solo el comienzo. Aún había muchas preguntas sin respuesta sobre la desaparición de Sofía y el papel de Eduardo en toda la historia. «Necesitamos ser cautelosos», advirtió Antonio, cerrando las persianas de su oficina. «Eduardo es un hombre poderoso e influyente. Si descubre que estamos investigando el pasado, puede intentar detenernos». Lucía hojeaba nuevamente el diario de su madre, buscando pistas en los registros de 2 décadas atrás. Aquí, señaló ella una entrada específica. Mamá menciona una carpeta con documentos que guardó en un lugar seguro. Escribe sobre una caja fuerte en una agencia bancaria. Antonio abrió los ojos de par en par, un recuerdo antiguo surgiendo en su mente. El Banco Central. Sofía tenía una caja fuerte allí. Nunca pude acceder porque estaba a su nombre, pero ahora yo puedo solicitar acceso como heredera legal, completó Lucía, comprendiendo el plan. En los días siguientes, padre e hija trabajaron discretamente para reunir la documentación necesaria. La prueba de ADN, certificados y documentos del orfanato formaban un expediente consistente que probaba la identidad de Lucía. El proceso legal para el reconocimiento de paternidad se inició con la ayuda de los mejores abogados. La noticia comenzó a circular en los pasillos de la empresa, generando rumores y especulaciones. Eduardo, que estaba de viaje de negocios, regresó apresuradamente al enterarse de las novedades. Su rostro normalmente controlado mostraba señales de perturbación cuando irrumpió en la oficina de Antonio. «¿Qué historia es esta que estoy escuchando?», exigió, su voz tensa. «Te has vuelto loco, Antonio. Después de 20 años, inventas que encontraste a tu hija». Antonio se mantuvo calmado, años de sospechas cristalizándose en certezas ante la reacción exagerada de su cuñado. «No es una invención, Eduardo. Tengo pruebas concretas. Lucía es mi hija con Sofía». El rostro de Eduardo palideció visiblemente. Sus ojos recorrieron la oficina, deteniéndose por un momento en el retrato de Sofía en la pared. «Esto es ridículo», murmuró más para sí mismo que para Antonio. «No puedes probar nada». «De hecho, puedo», respondió Antonio, abriendo una carpeta sobre su escritorio. «Tengo la prueba de ADN, documentos del orfanato. Y pronto tendremos acceso a la caja fuerte de Sofía en el banco». La mención de la caja fuerte hizo que Eduardo trastabillara ligeramente. Se apoyó en la silla más cercana, gotas de sudor formándose en su frente. En ese momento, Lucía entró en la oficina. Eduardo la miró como si viera un fantasma, el parecido con Sofía aún más evidente bajo la luz del atardecer. «Tío Eduardo», dijo ella, su voz firme a pesar del nerviosismo interior. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». El ambiente se cargó de tensión. Eduardo alternaba miradas entre Lucía y Antonio, como un animal acorralado. «Esto es un absurdo», dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. «Ustedes no saben en lo que se están metiendo». Tras su salida tempestuosa, Ricardo y Lucía intercambiaron miradas significativas. La reacción de Eduardo solo confirmaba sus sospechas. Él sabía mucho más de lo que demostraba sobre la desaparición de Sofía. «Mañana iremos al banco», decidió Antonio.
Sea lo que sea que Sofía guardó en esa caja fuerte, Eduardo teme que lo descubramos. Lucía asintió, sintiendo que estaban cada vez más cerca de desentrañar el misterio que había cambiado sus vidas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una imagen que, aunque dolorosa, necesitaba salir a la luz. Esa noche, mientras organizaba su escritorio para irse, Lucía encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una única fotografía: Sofía, embarazada, frente a una casa desconocida. En el reverso, un mensaje escrito a mano: no todas las verdades deben ser reveladas. La mañana estaba excepcionalmente fría cuando Antonio y Lucía llegaron al Banco Central. El edificio imponente, con su arquitectura clásica, parecía guardar no solo valores materiales, sino también secretos enterrados hace mucho en el tiempo. El gerente los recibió en su oficina privada, examinando cuidadosamente la documentación que probaba la identidad de Lucía como heredera legítima de Sofía. Después de varias llamadas y verificaciones, finalmente fueron conducidos al área de las cajas de seguridad. La caja no ha sido abierta en 20 años, explicó el gerente, consultando el registro. Conforme a nuestros procedimientos, realizamos un mantenimiento anual, pero el contenido permanece intacto desde la última vez que la Sra. Sofía Mendoza estuvo aquí. El sonido metálico de la llave girando en la cerradura resonó en la sala silenciosa. Lucía sostenía firmemente la mano de Antonio, ambos tensos por la expectativa de lo que podrían encontrar. Dentro de la caja de seguridad había una carpeta de cuero marrón, algunos sobres amarillentos y una pequeña caja de joyas. Antonio reconoció inmediatamente la carpeta. Era idéntica a la que Sofía mencionaba en su diario. Vamos a llevar todo para analizarlo en un lugar más reservado, sugirió Antonio, notando el interés excesivo del gerente en el contenido de la caja. De vuelta en la oficina de Antonio, padre e hija comenzaron a examinar los documentos. La carpeta contenía contratos, registros bancarios y una serie de anotaciones hechas por Sofía. Las evidencias apuntaban a un elaborado esquema de desvío de recursos de la empresa, orquestado por Eduardo. «Mira esto», dijo Lucía, mostrando una serie de transferencias bancarias sospechosas. Eduardo estaba desviando dinero a cuentas en el extranjero desde antes de la desaparición de mamá. Antonio examinó los documentos, su rostro endureciéndose. Sofía debe haber descubierto el esquema. Por eso estaba tan preocupada en las semanas antes de desaparecer. En la pequeña caja de joyas encontraron algo aún más sorprendente: una memoria USB antigua y una nota escrita apresuradamente por Sofía. Para quien encuentre esto, la verdad está en los archivos. Eduardo no es quien aparenta ser. Si algo me sucede, busquen en la casa de campo en Valle de Bravo. La llave está con la ama de llaves María. Lucía buscó el nombre en la computadora. María Concepción aún vive en Valle de Bravo. Podemos encontrarla hoy mismo. Mientras organizaban una visita discreta a la antigua ama de llaves, fueron sorprendidos por una llamada de la recepción. Eduardo estaba subiendo para una reunión de emergencia del consejo. Debe haber sido informado sobre nuestra visita al banco, concluyó Antonio. Necesitamos actuar rápido. Lucía guardó los documentos en su bolso, preparándose para salir discretamente. Iré a buscar a María mientras tú lidias con el consejo. Cuanto menos sospeche Eduardo de nuestros movimientos, mejor. Antonio estuvo de acuerdo, abrazando a su hija con fuerza. Ten cuidado. Eduardo puede estar desesperado ahora que estamos cerca de la verdad. Mientras Lucía dejaba el edificio por una salida lateral, Antonio se preparaba para enfrentar a su cuñado en el consejo. 20 años de mentiras y manipulaciones estaban a punto de salir a la luz, y necesitaba jugar sus cartas con sabiduría. En el elevador, Lucía apretó la memoria USB en su mano, sintiendo que estaba cada vez más cerca de descubrir lo que realmente le había sucedido a su madre. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser revelada. El día apenas comenzaba, y las próximas horas prometían revelar secretos que cambiarían para siempre el destino de la familia Mendoza. El camino a Valle de Bravo
serpenteaba por la sierra, mientras Lucía conducía con determinación. La dirección de María Concepción estaba anotada en un papel arrugado en su bolsillo y cada kilómetro recorrido la acercaba más a las respuestas que buscaba. En su oficina, Antonio enfrentaba una tensa reunión del consejo. Eduardo había convocado una sesión extraordinaria, alegando preocupaciones por la estabilidad de la empresa ante los recientes eventos familiares. «Señores consejeros», comenzó Eduardo, su voz estudiadamente controlada, «estoy profundamente preocupado por el comportamiento errático de nuestro presidente. Esta historia absurda sobre una hija perdida está afectando negativamente nuestros negocios». Antonio se mantuvo sereno, observando los rostros alrededor de la mesa. Algunos demostraban genuina preocupación, otros parecían más interesados en el drama que se desarrollaba. «Si me permiten», respondió Antonio, abriendo una carpeta sobre la mesa. «Me gustaría compartir algunas informaciones que descubrí recientemente sobre la gestión financiera de la empresa en los últimos 20 años». El rostro de Eduardo palideció visiblemente. Mientras tanto, Lucía llegaba a una casa modesta en las afueras de Valle de Bravo. María Concepción, una señora de unos 70 años, la recibió con ojos desorbitados de sorpresa. «Dios mío», exclamó la señora, llevándose las manos al rostro. «Es como ver a la señora Sofía de nuevo». María invitó a Lucía a entrar, sirviéndole un café mientras compartía recuerdos del pasado. Su madre era un alma bondadosa, niña. En los últimos días, antes de partir, estaba muy afligida. Venía siempre aquí. Guardaba documentos en su antigua habitación. «¿La casa de campo aún existe?», preguntó Lucía, ansiosa. «Sí, pero está abandonada desde hace años». Nadie reclamó la propiedad después de la desaparición de su madre. María buscó una llave antigua en un cajón de la cocina. «Su madre me hizo prometer que guardaría esto. Dijo que algún día alguien vendría a buscarla». De vuelta en la sala del consejo, Antonio presentaba evidencias de las irregularidades financieras descubiertas en los documentos de la Caja de Seguridad. Los consejeros escuchaban en silencio atónito mientras él detallaba el esquema de desvíos. «Esto es una trampa», explotó Eduardo, levantándose bruscamente. «Antonio está intentando difamarme para justificar esa historia ridícula sobre su supuesta hija». «La historia no es ridícula, Eduardo», respondió Antonio calmadamente. «Y tú lo sabes mejor que nadie. Después de todo, fuiste tú quien se aseguró de que Lucía fuera dejada en aquel orfanato en la Ciudad de México». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los consejeros intercambiaban miradas tensas, mientras Eduardo parecía luchar por mantener el control. En la casa de campo abandonada, Lucía caminaba por las habitaciones polvorientas, su linterna iluminando muebles cubiertos y cuadros en las paredes. En la antigua habitación de Sofía, encontró un escritorio antiguo con un cajón falso. Dentro de él había un diario diferente al encontrado anteriormente, junto con una serie de fotografías y un sobre sellado dirigido a Antonio. Las páginas del diario revelaban la angustia creciente de Sofía al descubrir las manipulaciones de su hermano. Ella había reunido pruebas suficientes para exponer el esquema de Eduardo, pero temía por su seguridad y la de su hija aún no nacida. La última entrada, fechada el día de su desaparición, contenía una revelación impactante. Eduardo había amenazado con exponer secretos antiguos de la familia que podrían destruir no solo la empresa, sino también la reputación de los Mendoza. Lucía fotografió cada página con su celular, enviándolas inmediatamente a Antonio. Las revelaciones podrían ser decisivas para el desenlace de la reunión del consejo. Mientras tanto, en el sobre dirigido a Antonio, había una carta que lo cambiaría todo. Sofía no solo revelaba el plan de Eduardo, sino que también dejaba instrucciones específicas sobre cómo proteger a su hija y a la empresa. El sol comenzaba a ponerse cuando Lucía encontró la última y más importante prueba: un conjunto de documentos que Sofía había escondido dentro de un libro hueco. Allí estaba la evidencia definitiva de la manipulación de Eduardo y el verdadero motivo de su desaparición. Con manos temblorosas,
Lucía tomó su teléfono para llamar a Antonio. La verdad, finalmente completa, estaba a punto de salir a la luz y nada más podría impedirlo. El cielo oscurecía sobre Cuernavaca cuando Lucía entró apresuradamente en el edificio de Mendoza Tecnología. Su corazón latía acelerado, los descubrimientos de la casa de campo pesando en su bolso y en su conciencia. La recepcionista, reconociéndola, le indicó rápidamente el elevador ejecutivo. «La reunión del consejo aún continúa, señorita», informó. Su padre pidió que subiera en cuanto llegara. En el piso 20, el aire estaba cargado de tensión. Lucía podía oír voces exaltadas provenientes de la sala de reuniones. Respirando profundamente, abrió la puerta. La escena que encontró era caótica. Eduardo estaba de pie, el rostro rojo de ira, apuntando acusadoramente a Antonio. Los miembros del consejo parecían divididos, algunos conmocionados, otros confundidos. «Ah, así que la heredera perdida finalmente aparece», se burló Eduardo al verla. «¿Viniste a presenciar la destrucción de la empresa que tu madre tanto amaba?» Antonio se levantó, extendiendo la mano hacia Lucía. «Hija, ¿encontraste algo?» Lucía asintió, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Encontré todo, papá. La verdad sobre lo que le pasó a mamá, sobre lo que el tío Eduardo hizo». Comenzó a extender los documentos sobre la mesa de reuniones. Contratos fraudulentos, registros de transferencias bancarias ilegales y el diario de Sofía. Los consejeros se inclinaron, examinando las pruebas con creciente asombro. «Esto es una farsa», gritó Eduardo, intentando agarrar los papeles. Antonio lo detuvo, sosteniendo su brazo con firmeza. «Basta de mentiras, Eduardo», dijo Antonio, su voz cargada de 2 décadas de dolor contenido. «Es hora de la verdad». Lucía entonces reveló el contenido de la carta de Sofía y las últimas entradas del diario. La historia que se desarrolló dejó a todos en la sala en un silencio aturdido. Sofía había descubierto no solo los fraudes de Eduardo, sino también un secreto aún más oscuro. Eduardo no era realmente su hermano. Él había sido adoptado ilegalmente por la familia Mendoza cuando era niño, un favor a una familia influyente que quería deshacerse de un hijo no deseado. Este secreto, si se revelaba, amenazaría no solo a la empresa, sino a toda la reputación de la familia. Cuando Sofía confrontó a Eduardo con sus descubrimientos, él entró en pánico. Temiendo perderlo todo, Eduardo urdió un plan para silenciarla. Sin embargo, no tuvo el valor de causarle daño físico a su hermana. En su lugar, la forzó a desaparecer, amenazando con exponer el secreto de la adopción y destruir la reputación de la familia que ella tanto amaba. Sofía, embarazada y temiendo por la vida de su hija no nacida, accedió a alejarse. Eduardo arregló una nueva identidad para ella en una ciudad distante, con la promesa de que algún día podría regresar. Pero ese día nunca llegó. Sofía murió en un accidente automovilístico años después, lejos de su familia y sin haber conocido jamás a su hija. A medida que Lucía narraba la historia, lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Antonio. Eduardo se había desplomado en una silla, toda su arrogancia evaporada. «¿Por qué, Eduardo?», preguntó Antonio. Tomó la mirada, derrotado. Al principio fue miedo. Después fue avaricia. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Los miembros del consejo intercambiaban miradas de shock e incredulidad. Uno de ellos, el más anciano, se puso de pie. «Señor Mendoza, señorita Lucía, en nombre del consejo, pido disculpas por no haber percibido lo que estaba sucediendo. Tomaremos todas las medidas necesarias para corregir esta situación». En los días que siguieron, una serie de cambios ocurrieron en Mendoza Tecnología. Eduardo fue apartado de sus funciones y las autoridades fueron notificadas sobre los fraudes. Antonio, con el apoyo del consejo, inició una amplia reestructuración de la empresa. Lucía, ahora oficialmente reconocida como heredera, asumió un papel activo en la compañía, aportando nuevas ideas y una visión fresca para los negocios.
También se dedicó a honrar la memoria de su madre, creando una fundación en nombre de Sofía para ayudar a niños huérfanos. En una tarde soleada, semanas después de las revelaciones, Antonio y Lucía visitaron el cementerio donde Sofía había sido enterrada bajo su nombre falso. Con la ayuda de las autoridades, habían logrado trasladar el cuerpo a Cuernavaca, frente a la nueva tumba. Padre e hija permanecieron en silencio, sus manos entrelazadas. El misterio había sido resuelto, la verdad revelada. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Antonio suavemente, mirando a Lucía. Lucía sonrió a través de las lágrimas. «De los dos, papá. Ella estaría orgullosa de los dos». Mientras dejaban el cementerio, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era un nuevo comienzo para los Mendoza, una oportunidad de honrar el legado de Sofía y construir un futuro basado en la verdad y el amor que los unía.